soy de Cuba. Cuba, 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 sí señor. Cuba, Cuba. Hola, bienvenido a la estación de Radio Historia. Hoy presentaremos a Cuba desde su independencia hasta la revolución, desde el embargo hasta hoy. Cuba es una isla situada cerca de los Estados Unidos y de la Florida. Tiene un solo partido, el comunismo. Hoy el presidente es Miguel Díaz-Canel. A los turistas les gusta visitar el país para descubrir su riqueza cultural con estas arquitecturas antiguas como el Capitolio de La Habana o estos coloridos apartamentos. Cuba es un país auténtico. Vamos a empezar la crónica por la independencia y las relaciones de Cuba. Cuba tuvo su independencia de España en 1898 con la intervención de los Estados Unidos. La isla tuvo varias dictaduras hasta 1959. Implantará un régimen comunista con un solo partido. Castro busca extender la revolución en la península iberoamericana. La URSS presta ayuda militar en 1960. Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se congelan a causa del embargo. Todas las exportaciones y importaciones entre los dos están prohibidas, causando la crisis de misiles que se dirige a los Estados Unidos un año después. En 2008, Raúl Castro, hermano de Fidel, toma el poder. Algunos años después, la inmigración es de actualidad en Cuba. Parcero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Parcero, había que renunciar a ese tramo de tierra, no te dieron tregua. Para continuar, vamos a explicar la inmigración en Cuba. En 1994 aparece la crisis de los balseros. Son los emigrantes cubanos quieren huir de la isla a causa de muchos problemas, como la hambruna o la represión. Estaban muy desesperados. Fue un año decisivo para los cubanos porque no había vigilancia para dejar su país y unirse a los Estados Unidos. Para ellos es la tierra de libertad donde pueden inmigrar libremente. Para acceder, las condiciones de viaje son muy difíciles. La gente usó materiales no adecuados para un viaje tan largo como neumáticos, tablas para construir una balsa donde mucha gente se reagrupaba. No había mucha comida y agua. Los cubanos quieren huir de la dictadura, dejar de vivir con miedo y soñaba de una vida mejor. Algunos balseros murieron en el camino de la libertad. Observamos que los balseros tienen determinación y valencia para obtener la libertad que no conocían más en sus países. Además, con los Estados Unidos se convierte a una tierra de salvación, se restablece entre los dos territorios. Así que vamos a descubrir el contexto de restaurar la relación entre los Estados Unidos y Cuba. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que hay que comenzar a restablecerse en 2014 con Barack Obama. Las primeras acciones éramos más libertad en el seno del país y en Internet con más de facilitar para viajar. Con Donald Trump, que juzgaba acuerdo de Washington entre Cuba
demasiado lentas y las acciones fuimos anulados. El diálogo estaba roto desde hace más de 50 años, pero desde 2014 se renovaron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La recuperación de las relaciones entre los dos va por un buen camino. Este es el final de nuestra crónica sobre Cuba de 1800 hasta hoy. Gracias por habernos escuchado en Radio Historia. Hasta la próxima. Soy de Cuba.